¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Buenos días. Mi nombre es Saúl González, un servidor de ustedes y un servidor de Cristo. Esta mañana estamos aquí para estudiar un poquito más acerca de la palabra de Dios. Hoy es martes 7 de abril del año 2020. Vamos a estar subiéndonos al tren de la sabiduría, al tren del conocimiento y al tren de la salvación. Esta mañana vamos a estar hablando acerca de una enseñanza para los recién convertidos, que es acerca de la Biblia. Es la parte uno. Lo vamos a dividir en diferentes partes porque es un poquito extenso lo que vamos a estar viendo, pero es algo que es principalmente para recién convertidos o para hermanos que tienen dificultades en encontrar versículos en la Biblia. Una vez más, como les dije, mi nombre soy el hermano Saúl González, un servidor de ustedes y un servidor de Cristo principalmente. Esta mañana vamos a estar viendo acerca de la Biblia. Como sabemos, hay infinidad de versiones de la Biblia. Podemos ver en estas gráficas toda la infinidad de Biblias que pueden existir. Las Biblias que más son conocidas va a ser la Biblia católica y la Biblia protestante, que viene siendo la Biblia Reina Valera, como esta que están viendo ahorita en pantalla. Y de ahí se extienden a más Biblias. La Biblia del Oso del año de 1569, es una de las Biblias más antiguas. Es la Biblia de Casidoro de Reina del año de 1569. Eso es un pequeño introducción acerca de lo que es la palabra de Dios, lo que viene siendo la Biblia. Ahora, vamos a ver qué es lo que es la palabra de Dios, qué es lo que es la Biblia. La Biblia es un conjunto de libros canónicos que en el judaísmo y el cristianismo se consideran producto de inspiración divina. ¿Por qué inspiración divina? Porque permíteme decirte, mi hermano, o tú, mi amigo y mi amiga, que la palabra de Dios, lo que es la Biblia, es inspiración de Dios. La Biblia la escribieron más de 40 hombres en un periodo de más de 1500 años, lo vamos a ver más adelante, pero todo fue inspirado por Dios. A lo largo de los siglos se han reproducido alrededor de 5.000 millones de copias de la Biblia. ¡Wow! Esto lo ha convertido en el libro más vendido en la historia y es frecuentemente su reconocimiento como el libro más influyente de todos los tiempos. ¡Oh, wow! El libro más influyente de todos los tiempos. ¿Por qué será? Permíteme decirte por qué. Porque en este libro vas a encontrar todo tipo de sabiduría para tu vida, para que lo apliques en tu vida, principalmente tú, y después puedas empezar a proyectar hacia los demás, hacia tus hijos, hacia tu esposa, hacia tu esposo, hacia tu madre, hacia tu padre o a cualquier persona que tú le hables de la palabra de Dios. No es exclusivamente para un grupo selecto, no, la Biblia es para todos. Si tú no tienes una Biblia, desde antemano te pido y te recomiendo que le pidas al pastor de tu iglesia o a una persona que te sea de conocimiento tuyo, que tú estás recién convertido dentro de la congregación, pídeles una Biblia para que pueda instruirte un poco más acerca de la palabra de Dios con la Biblia, ¿ok? Permíteme decirte también que en mayo del 2000 se afirmó que la Biblia ha hecho más para dar forma a la literatura, a la cultura y al entretenimiento que ningún otro libro que se haya escrito. Su influencia en la historia mundial no tiene equiparable. Esto quiere decir que no se compara con ningún otro libro y no tiene síntomas de estar menguando, o sea que no está caducando. Ese es un libro que cada año crece y crece más en sus producciones y en sus diferentes versiones. Hay que recordar que cada año se venden 100 millones de ejemplares de la Biblia. Por eso es el libro más vendido. Y hay que también ver que es el libro que más traducciones ha tenido, pues se ha traducido en al menos 2.454 idiomas. ¡Wow! Todo lo que es la palabra de Dios, ¿verdad? Pero ahora permíteme decirte algo, no por entrar en controversia o entrar en dilemas, pero hay veces en que yo termino de hacer una predicación, una enseñanza, un estudio y mucha gente me dice, sabes que tu Biblia no dice lo mismo que mi Biblia. Y mi pregunta siempre ha sido la siguiente, bueno, ¿y por qué? ¿Qué tipo de Biblia tienes tú? Oh, es que yo tengo la Biblia católica. Oh, ok. Permíteme decirte algo. La Biblia católica y la Biblia protestante o la Biblia cristiana, como le quieran ustedes llamar,
dice exactamente lo mismo. La única diferencia entre una Biblia y la otra Biblia son 7 libros. Esos libros se llaman los libros apócrifos. Vamos a estar viendo un poquito más de eso. ¿Ok? ¿Cuántos libros tiene la Biblia? La Biblia está formada por 66 libros, de los cuales 27 constituyen el Nuevo Testamento y 39 el Antiguo Testamento. Esto es lo que forma una Biblia. Ahora, en su origen el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, arameo, mientras que el Nuevo Testamento fue redactado en griego. La Biblia católica, sin entrar en contradicciones o controversias, una vez más, tiene 73 libros. Y la Biblia protestante tiene 66 libros, pues carece de 7 libros en el Antiguo Testamento. Y lo podemos comprobar en una Biblia católica. Aquí en el hogar de ustedes, mi hogar, tenemos Biblia católica también para poder comparar y ver, para no entrar en ninguna controversia. Esos libros que son 7 y que son extras, que son libros apócrifos, los encontramos en Tobías, Judith, la Sabiduría, el Eclesiástico, Baruch, Primera y Segunda de Macabeos, además de algunos capítulos que pueden existir en el libro de Esther y el libro de Daniel. La Biblia católica contiene estos libros llamados deuterocanónicos, así como notas explícitas y comentarios. Pero ¿por qué estos libros no entran en todas las Biblias? Permíteme decirte por qué. Porque estos libros no pasaron el canon. El canon es un estudio que se hizo enteramente hacia este libro conocido como la Biblia, y donde se empiezan a buscar qué es lo que fue inspiración de Dios y qué es lo que no fue inspiración de Dios. Estos libros de Tobías, Judith, la Sabiduría, el Eclesiástico, Baruch, Primero y Segundo de Macabeos, no se encuentran en la Biblia, en todas las Biblias, porque son libros que no tienen una procedencia dudosa. No se sabe si realmente fueron inspiración de Dios. Precisamente por eso no entran en todas las demás Biblias. Pero los puedes encontrar en una Biblia católica. Puedes leerlos y puedes ver qué información vas a encontrar en ellos. No hay ningún problema. Todo es palabra de Dios y todo lo que se alimente del cuerpo es palabra de Dios. Ahora, con ello podemos concluir que solo existe una Biblia única en el mundo. Sí, hay una sola Biblia. No podemos entrar en controversia de que es mi Biblia católica o es mi Biblia protestante. No, 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 no. Es solo una Biblia para todos. ¿Ok? Aunque es importante tener en cuenta que se han elaborado más de 3,000 traducciones de la palabra de Dios para que su mensaje pueda llegar a todos los creyentes de la geografía mundial. Precisamente por eso es una Biblia que se ha traducido en muchas diferentes traducciones. E inclusive hay Biblias de estudio, hay Biblias que son para la mujer, hay Biblias que son para el hombre, hay Biblias que son para los jóvenes, hay Biblias que son para los niños, hay Biblias para todo tipo de necesidad que puede haber dentro de una congregación o dentro de tu hogar. Solo es de buscarlas. Ahora vamos a ver algo interesante. ¿Quién escribió la Biblia? Porque yo he escuchado mucha gente que me dice a mí que la escribió el hombre. Permíteme decirte que sí, pero el autor intelectual de la Biblia es Dios. Es Dios que usó al hombre para que escribiera la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios, su autor es Dios, el que escribe por medio de los hombres es Dios, porque Dios les dio a ellos lo que tenían que escribir. Ahora permíteme decirte, la Biblia, como ya sabemos, como ya lo vimos, es un conjunto de libros inspirados por Dios. Son 66 libros que sirven de guía para la vida de todo creyente. Esos libros fueron escritos por más de 40 personas. Cuando te pregunto, bueno, ¿pero fueron los hombres? Sí, sí fueron los hombres, pero fue inspiración de Dios por medio de los hombres. ¿Cuántos hombres? Más de 40 hombres. ¿En qué periodo lo escribieron? En más de 1500 años. Pero todos cuentan la misma historia y tienen un mensaje, el mismo mensaje. Esto es así debido a que el verdadero autor de la Biblia es Dios. ¿Te imaginas que un hombre viviera 1500 años? ¡Wow! Para poder escribir un libro completo. Pero no, fueron más de 40 personas las que usó Dios en un periodo de 1500 años. Lo más interesante de todo, y es lo que todo mundo que ha tratado de investigar acerca de la Biblia, permíteme decirte algo, desde el primer libro de la Biblia hasta el último libro de la Biblia,
todo concuerda, todo empieza a conectarse de un libro a otro libro, de un capítulo a otro capítulo, de un versículo a otro versículo. Y eso es lo que vamos a estar estudiando, cómo vamos a ir viendo poco a poco lo que es la palabra de Dios. Ahora permíteme decirte, en Deuteronomio 4:2 dice, no añadiréis nada a esta palabra que yo os mando, ni quitaréis nada de ella, para que guardéis los mandamientos del Señor, vuestro Dios, que yo os mando. Hermanos, a la palabra de Dios, a la Biblia, no se le puede agregar ni se le puede quitar nada. Es como está el libro, así es como nos lo presentó Dios, así es como lo tenemos. Ahora vamos a ver qué nos dice Apocalipsis 22, del versículo 18 al 20. Y pone ahí como una advertencia final. Yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras de este libro de profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. El que testifica de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Y nosotros contestamos, amén, ven Señor Jesús. Está hablando de la segunda venida de Jesucristo aquí, por eso va a ser un tema más aparte. Pero permíteme decirte, nadie puede quitar ni añadir a este libro, porque sobre de él vendrán las plagas y debemos de creerlo, porque la palabra de Dios hasta el día de hoy se sigue cumpliendo. La palabra de Dios es la misma de ayer, de hoy y de siempre, porque es una palabra que es para un futuro, para un presente y para un pasado. Eso es lo que debemos de creer nosotros. Ahora permíteme decirte algo más. Vamos a ir avanzando en nuestro estudio. El orden de los libros. Los libros de la Biblia están agrupados según su género. Vamos a ver libros que son históricos, vamos a ver las cartas apostólicas y así sucesivamente vamos a ir entrando poco a poco en detalle de cada una de las partes en las que se forma la Biblia. Las dos secciones principales de la Biblia en las cuales se divide la Biblia es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La realidad es que los dos testamentos se relacionan entre sí, es lo que te estaba diciendo anteriormente, mi hermano. Desde Génesis hasta Apocalipsis, los capítulos, los versículos, los libros, todo se va uniendo de uno a otro. Puedes encontrar cosas en Génesis que vas a encontrar en Apocalipsis. Puedes encontrar cosas en Apocalipsis que vas a encontrar en Génesis. Y así sucesivamente, entre todos los 66 libros se juntan y se unen cada uno de ellos haciendo estudios. Y lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Permíteme decirte que en el Antiguo Testamento se narra el origen de la humanidad y su historia antes de que naciera Jesús. Da profecías específicas respecto al pueblo de Israel y a Jesús. Esto lo vamos a ir viendo más adelante. Vamos a tener un estudio acerca de todo esto. Te invito a que nos sigas en cada uno de nuestros estudios. Ahora permíteme decirte el Nuevo Testamento. Comienza con el nacimiento de Jesús. Habla sobre el cumplimiento de algunas de las profecías del Antiguo Testamento, el nacimiento de la iglesia y termina con profecías sobre los últimos tiempos. Estamos hablando del libro de Apocalipsis, ¿ok? Ahora permíteme hablarte un poquito más acerca del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento se conoce entre el pueblo judío como el Tanakh. El Antiguo Testamento de la Biblia evangélica tiene 39 libros. Comienza narrando la creación del universo y la historia de la humanidad. Habla sobre el pueblo escogido por Dios y el pacto que Él hizo con ellos, el pacto que hizo Dios con ellos. Contiene además palabras específicas de parte de Dios para el pueblo de Israel a través de los profetas y algunos libros de sabiduría y poesía. Más adelante vamos a ir viendo estos libros. Ahora permíteme decirte del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento está compuesto por 27 libros divididos en 4 secciones. La primera sección habla de los evangelios. ¿Qué son los evangelios? Son libros de los apóstoles. ¿Ok? Uno de ellos es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Luego viene el libro histórico. Oh, wow, otro libro de historia. Para los que a ellos que les gusta la historia. Es el libro de los Hechos de los Apóstoles que narra el nacimiento de la iglesia primitiva y el ministerio de los apóstoles. ¿Quieres aprender de dónde nació la iglesia? Estudia el libro de los Hechos de los Apóstoles, pero más adelante lo vamos a ir viendo en otra de las partes de este estudio que tenemos. La tercera sección contiene las cartas apostólicas. Primero, estas cartas las envió Pablo a varias iglesias o a personas de Romanos a Filemón. ¿Ok?
Ahora, luego vienen las cartas generales escritas por otros apóstoles en Hebreos, de Hebreos a Judas. El último libro del Nuevo Testamento es Apocalipsis, el libro profético sobre el fin de los tiempos. Y muchos relacionan todo lo que pasa alrededor del mundo a este libro. ¿Sabes por qué? Porque Dios ya lo había predicho. Dios ya lo había dictado a esos hombres a los cuales Él usó para que escribieran todo esto. Y vamos a ir viendo más adelante quiénes fueron los que escribieron cada uno de los libros de la Biblia. Ahora permíteme decirte en esta gráfica que estás viendo, ok, aquí vemos a nuestra mano izquierda, vamos a ver los 39 libros del Antiguo Testamento, y a nuestra mano derecha vamos a ver los libros que son del Nuevo Testamento, ok. Vamos a ir viendo un poquito, ¿ok? Todo lo que viene siendo historia, que viene siendo que dice narrativa, eso es historia, ¿ok? Vamos a ver Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther. Todos estos son libros de historia. Y así sucesivamente, como nos va diciendo la gráfica. Ahora permíteme decirte los primeros libros que están en el lado de la historia. Los primeros 5 libros se llaman el Pentateuco. ¿Por qué? Porque son 5 libros escritos. ¿Por quién? Por Moisés. Ahora, los libros escritos que vienen siendo Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Lamentaciones, todos estos libros más adelante vamos a ver que tienen otro nombre como Salmos, Proverbios y todo, tienen otros nombres. Vamos a ir viendo poco a poquito en nuestro estudio. Vamos a ver libros de profecías, vamos a conocer a los profetas mayores, vamos a conocer a los profetas menores. Todos estos son libros del Antiguo Testamento. Ahora, si nos ponemos a ver el Nuevo Testamento, vemos, como ya lo expliqué, los primeros 4 evangelios, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y vemos el libro de historia, que viene siendo el libro de los Hechos. Y de ahí vemos las cartas, los que son las cartas paulinas, los que son las cartas de Pablo a particulares y las cartas generales. Y al último vemos el libro del Apocalipsis, completamente separado. Es un solo libro, pero está completamente separado. Y después vamos a ver de cada uno de estos libros quiénes fueron sus autores, en qué años se escribieron y qué es lo que nos dice cada uno de nuestros libros. Eso lo vamos a ir viendo poco a poco en las partes que está dividido este estudio. ¿Ok? Esto lo puedes encontrar en las primeras páginas de tu Biblia. Cada uno de estos libros está ahí. En qué página, dependiendo la Biblia que tú tienes, te va a decir la página en la cual está. Y ahí es donde puedes tú ir a esa página directamente para empezarlo a buscar. Pero vamos a hablar acerca de la búsqueda de los libros de la Biblia. Vamos a ir viendo poco a poco. Por ejemplo, cuando nos dicen... Busca Isaías 40:13. Bueno, yo cuando recién llegué a la iglesia, me acuerdo, una vez me dieron la Biblia y no sucede en todas las iglesias, ¿ok? No sucede en todas las iglesias. Pero cuando llegas a la iglesia por primera vez y estás escuchando la palabra de Dios, te llena. Sí, te llena porque es un mensaje que nos da alegría, que nos da gusto. Pero cuando nos empiezan a decir, y busquen en sus Biblias, y busquen, y uno se queda, bueno, ¿y qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a buscar? ¿Dónde lo voy a buscar? ¿Cómo lo voy a buscar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Este es un pequeño estudio acerca de eso. Déjame decirte, cuando nos dicen Isaías 40:13, vamos a ver cómo lo vamos a buscar en la Biblia. Y lo vamos a buscar de esta manera. Cuando dicen Isaías, Isaías es el libro que vamos a buscar. Cuando dicen 40, ese es el capítulo del libro. Y cuando dicen 13, 13 es el versículo que estamos buscando, como lo podemos ver en la gráfica. Isaías 40:13. Este es el capítulo y el versículo que vamos a buscar en el libro de Isaías. Así es como se busca. Es algo sencillo, a la misma vez para mucha gente es complicado, pero más complicado es cuando no se enseña cómo se usa la Biblia. Porque muchas veces nos hemos acostumbrado con perdón de muchas personas, pero nos hemos acostumbrado a predicar de cristianos a cristianos. Y se nos olvida que cuando llega alguien nuevo a una iglesia, empieza desde el principio. Hermano, hermana, amigo, amiga, acuérdate, cuando tú vas a la escuela, tú no empezaste en la preparatoria, tú no empezaste en el colegio. Tú empezaste en el kinder, del kinder te llevaron a la primaria, de la primaria te llevaron a la secundaria, de la secundaria te llevaron al colegio y después hiciste tu carrera.
Es lo mismo con los recién convertidos, es lo mismo con las personas que están llegando nuevas a la iglesia. Hay que empezar desde abajo para que puedan entender un poco más de lo que estamos hablando. No podemos inyectarles con 25 versículos en una sola sesión porque los vamos a confundir. Hay que empezar poco a poco. Hay que darles estudios. Pero a la misma vez, si les das el estudio, explícales cómo buscarlos y cómo encontrar esos estudios. Sí, el trabajo de los evangelistas es hacer campañas y traer nuevos convertidos. El trabajo de la congregación y del tuyo, pastor, es enseñar al pueblo desde abajo cómo empezar a buscar las cosas en la Biblia. Ahora permíteme decirte, mi hermano, ¿por qué es bueno leer la Biblia? Bueno, déjame explicarte un poquito. Esta pantalla me gusta a mí porque dice toda escritura es inspirada por Dios y es útil ¿para qué? Para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Y lo encontramos en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Acuérdate cómo te dije cómo se busca. Búscalo en las primeras páginas de tu Biblia, ahí están todos los libros. Vas a buscar el libro que es Timoteo, vas a buscar 2 de Timoteo, vas a buscar, una vez que encuentres ese libro, vas a buscar el capítulo 3 y vas a buscar el versículo 16 y ahí vas a encontrar esto de lo que estamos hablando. ¿Ok? Es para reprender, sí, es para amonestar a las personas. Hey, estás haciendo mal, tienes que corregirte, tienes que instruirte, pero a la misma vez te tienes que enseñar, te tienes que educar. Para eso es la palabra de Dios. Por eso me gusta esta gráfica. Ahora permíteme decirte, ya estamos concluyendo nuestra primera enseñanza. Vamos a hacer unas preguntas de repaso y quiero ver que tú me contestes. Y quiero que me contestes con sinceridad para saber si aprendiste algo. ¿Quién es el autor intelectual de la Biblia? ¿Te sabes la respuesta? La respuesta es Dios. ¿A cuántos hombres inspiró Dios para escribir la Biblia? ¿A cuántos hombres inspiró? Inspiró a más de 40 hombres. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? Ah, sí te sabes la respuesta, ¿verdad? Son 66 libros en la Biblia que le llaman Biblia protestante. Y acuérdate que son 70 y cuántos, 73 en la Biblia católica por los libros apócrifos, ¿ok? ¿Cuántos libros tiene el Viejo Testamento? El Viejo Testamento tiene 39 libros. ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento?